Entonces, existen diferentes técnicas para gestionar la productividad. Una de las técnicas más utilizadas se llama la técnica Pomodoro, que fue desarrollada por Francisco Cirillo a finales de los años 80, el cual desarrolló un método para la administración del tiempo de cara a la realización de diferentes tareas. Él determinó que existían unos intervalos fijos de tiempo en los cuales nos concentraremos en diferentes tareas y los delimitó en 25 minutos, los cuales llamó Pomodoro, en el cual tú vas a estar concentrado en una tarea específica. Después del cual le sigue 5 minutos de descansos en los cuales te puedes levantar, mirar el móvil, mover, desconectar, ir al baño, beber agua y prepararte un té. Después se incorporan otros 25 minutos de trabajo constante, continuo y focalizado, donde después vienen 5 minutos más de descanso. Él decía que al realizar estos intervalos fijos de tiempo te ayuda a estar concentrado en diferentes tareas y de hecho son parte de una base que todos conocemos bien si estimamos un tiempo en el que vamos a realizar una tarea y ponemos que vamos a tardar a realizar esta tarea en 2 horas. Si somos malos estimando el tiempo y en muchas ocasiones tardamos más tiempo y necesitamos dedicar más esfuerzo a las tareas que tenemos predeterminadas, no seremos capaces de gestionar bien ese tiempo y un pomodoro nos ayudará a estar más concentrados sin distracción ninguna y simplemente nos dará un tiempo específico para focalizarnos, lo que en muchas ocasiones nos ayuda a ser más productivos. Lo primero que tenemos que tener o realizar es un listado de las tareas que vamos a hacer a lo largo del día y priorizarlas para que estén a su vez detalladas. Y así empezaremos con la técnica Pomodoro. Lo único que necesitamos es un temporizador donde marquemos los 25 minutos de concentración que vamos a tener sin distracciones, poner el móvil en silencio y sin notificaciones. Así, hasta generar 4 ocasiones consecutivas en las que habremos realizado 4 pomodoros, con sus 5 minutos de descanso cada uno. Después de terminar el cuarto pomodoro, necesitamos realizar un descanso más largo, ya que hemos cumplido las 2 horas de trabajo. Y acá se establece que hay un descanso de alrededor de 20 minutos o un poco más. Es cierto que cuando has estado concentrado los primeros 25 minutos, me vas a decir, bueno, pero Jessica, puedo continuar porque yo ya acá estoy concentrado y quiero seguir. Eso es un error, porque en esos 25 minutos has estado concentrado en una tarea, por lo general mirando un papel o una pantalla, y por mucho que tú quieras continuar, seguro que tu cabeza tardará unos 30 minutos o 35 en querer desconectar y mirar el correo electrónico, mirar el teléfono, incluso levantarse a beber agua o ir al baño. Entonces, preestableciendo estos intervalos fijos de 25 minutos y obligarte a levantarte y desconectar durante 5 minutos, te obliga a su vez que después tendrás otros 25 minutos de trabajo y así sucesivamente. Entonces, además tendrás el checklist donde puedes ir marcando las diferentes actividades que vas terminando según los pomodoros que vas consiguiendo y generando de manera virtual o en papel la completitud de tus objetivos. Y bueno, vas a ir visualizando cómo eres capaz de gestionar tu trabajo. Entonces, ¿por qué además se llama pomodoro? Bueno, porque en realidad Francesco lo llamó así porque pomodoro significa tomate en italiano y hace referencia a los temporizadores que usualmente están en la cocina, que tienen un tiempo máximo de 25 o media hora y el cual va descontando el tiempo hasta que llega al final y suena la alarma, donde tienes que levantarte y apagarlo. ¿Sí? Que además al levantarte y apagarlo ayuda a que tu cabeza desconecte y se pueda distender para poder después volver a concentrarse y seguir haciendo las tareas. Entonces, la técnica Pomodoro es una de las técnicas de productividad que te ayudará a establecer diferentes objetivos, ¿sí?, en cuanto a las diferentes tareas que tienes para hacer, y a su vez esos intervalos fijos te ayudarán a estar concentrado y focalizado en la tarea que tienes enfrente. Después tenemos el método GTD, que es el método Get Things Done, que es un método que viene de la mano de David Allen, quien estuvo a lo largo de muchos años asesorando a diferentes empresas y empleados cómo ser capaces de ser más productivo con este método. Tiene un libro escrito acerca de ello
Y lo que nos dice es que para ser más productivos, nuestra cabeza no tiene que ser una memoria infinita y no puede ser una agenda que almacene todas las cosas que tenemos que hacer de manera constante, incluso un periodo de tiempo y con fechas límites. De hecho, nos indica que imaginemos nuestra cabeza como una bandeja de entrada de un repositorio de todas las cosas que tenemos que hacer de manera constante y por lo cual, si no somos capaces de trasladarla o gestionarla, no seremos capaces de pensar y focalizarnos en las cosas que tenemos que hacer. Por lo cual establece que lo primero que debemos hacer es apuntar a liberar nuestra cabeza de todas las cosas que están entrando, intentando retener y que no nos permite focalizarnos en las cosas que sí debemos hacer. Entonces, lo primero que pide es que hagamos una lista. En este primer punto nos indica que apuntemos todas aquellas actividades, todas aquellas cosas que tenemos para hacer, ya sean profesionales o personales. Desde tener que hacer un presupuesto, enviar un práctico, una propuesta o una reunión de equipo, así como también el ir a comprarse de ropa, ir al dentista o simplemente llevar a sus hijos a la escuela. Cualquier cosa que tengamos que hacer en nuestra vida es algo que tiene que estar apuntado en esa lista. El segundo paso habla de la diferente organización, de cómo somos capaces de subdividir las tareas y las tareas que pueden estar subdivididas en otras o en tareas que pueden agruparse y convertirlo en lo que llamamos tareas épicas o tareas más grandes o proyectos y tareas que se pueden agrupar en algo más chico. Dependerá entonces del tiempo que deberemos distribuir para poder realizarlas, ¿sí? Entonces, después, bueno, tendremos que hacer una pequeña aclaración de esas tareas y como tercero es, bueno, ver cuáles son la priorización de esas tareas. Evidentemente van a haber tareas que son más prioritarias o más importantes en el momento en el que nos encontremos y tendremos diferentes técnicas para priorizar las tareas según la urgencia de las mismas o según el plazo de entrega que tengamos que hacer, ¿sí? Esta priorización además vamos a tener que tener en cuenta que no solamente dependemos de nosotros, sino de las tareas que dependen de otras personas, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos tiempos también. Y bueno, tenemos que ver si hay cosas que ya tenemos hechas, si arrancamos de cero y para cuándo necesitamos tener realizadas esas tareas. En el cuarto punto se habla de la ejecución, de cómo tenemos que ser capaces de llevar a cabo esas tareas y una vez que tenemos la lista clarificada y priorizada y además estimada en los diferentes plazos que debemos llevar a cabo las diferentes tareas, también estableceremos los horarios para ellas, cómo ejecutarlas y a su vez si alguna de esas tareas pueden o no ser delegadas, ¿sí? En quién pueden ser delegadas, cuánto tiempo dependerá, si son dependientes de alguna que debemos realizar primero y que tendremos que posponer hasta mañana y así sucesivamente. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que revisar si delegamos, ¿sí? O si dejamos para atrás las tareas que hemos delegado, ¿sí? Si algo no se pudo terminar en tiempo, hay que revisarlo y pactarlo para realizarlo el día siguiente. No que quede en el aire esa tarea y que a último momento, no realicé tal cosa, ¿sí? Entonces, además, tenemos que pensar que pueden haber interrupciones o cosas necesarias que tengamos que realizar, los cuales nos van a poder impedir llevar tareas a cabo. Por ejemplo, si se nos enfermamos o si, por ejemplo, se nos rompe la computadora y la tenemos que llevar al service. Entonces, al final del día tenemos que ver si hemos sido capaces de llevar o no la priorización de esas tareas y lo que no, también se debe chequear con las tareas que tenemos pendiente para el día siguiente, ¿sí? Entonces, esto habla un poco diferente de lo que es la técnica Pomodoro, que habla que se focalice en el tiempo, ¿sí? Acá en realidad lo que habla es que tú te focalices en hacer las tareas sin importar la cantidad de tiempo que le dediques, ¿sí? Más allá que debes organizarte, no se pretende que vos tengas 25 minutos para realizar una tarea o por lo menos parte de lo que tú te planeaste
realizar en ese día, ¿sí? Entonces, acá lo que se habla es que en realidad nuestra cabeza es como un lago de agua, ¿sí? Por lo tanto, si está todo ordenado y transparente, va todo a andar de forma cristalina, ¿sí? Pero en el caso de que tiremos una piedra, va a haber diferentes olas que nos van a impedir seguir adelante, por lo cual la herramienta más importante, o sea, el pilar más importante del Get Things Done es hacer cosas, ¿sí? Y hacerlas de a una. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, tener todo en un repositorio digital o físico, ¿tá? Que nos ayude a liberar la cabeza, ¿tá? Para no tener que estarnos enfocando en cada una de las cosas, crear hábitos, ¿sí? De decir, bueno, yo todos los días voy a dedicarle 5 minutos a estudiar. Le dedico esos 5 minutos, ¿sí? Así como tenemos el hábito de levantarnos y lavarnos los dientes, o de levantarnos y salir a caminar, o de levantarnos y comer verdura, o de levantarnos y agarrar el celular, tengamos el hábito también de dedicar el tiempo necesario para el estudio o para el trabajo, para la planificación y para la organización de nuestras tareas diarias, ¿sí? El Get Things Done, obviamente, lo que establece es que debemos dedicarle más tiempo a la realización de las tareas que a la planificación en sí, pero sin dejar esta última de lado. Por eso es que hace tanto hincapié en realizar hábitos, ¿sí? En que ya sean cosas que sean innatas de nosotros, decir, bueno, me lavé los dientes, me levanté, me lavé los dientes, desayuné, hice la cama, me dediqué 5 minutos o 10 minutos a leer la clase, parte de la clase del día de hoy, a repasar 5 o 10 minutos antes de llegar a la clase y poder ir llevando los cursos al día. Y bueno, después tenemos la antítesis a estas últimas dos técnicas, que es la de anti-to-do list. Mark Anderson, cofundador de Netscape, fue el creador de la técnica a la que llamó anti-to-do list, ¿sí? Totalmente en contra de lo que es hacer listas, ¿sí? Como vieron en los otros dos métodos, habla de hacer listas, de priorizar, de gestionar nuestro tiempo, con estas listas ya sean físicas o online. Este señor lo que decía era totalmente lo contrario. Si ya estás trabajando en diferentes proyectos, si las tareas que realizas en tu día a día ya las conoces, no hace falta que las pongas en una lista. Además, si tener una lista de cosas para hacer te estresa y es algo que realmente no te gusta. Lo que decía es que en vez de realizarlas previamente y hacer todo esta como cuenta, decir, bueno, tengo que hacer esto y esto para cumplir con nuestro objetivo, era decir al revés. Bueno, a ver, al final del día, ¿qué es lo que he hecho? ¿Sí? Y empezar a tildar, bueno, hice tal cosa, cumplí con tal actividad, hice con tal otra, cumplí con tal objetivo, pero decía que lo importante de todo esto es comunicarlo, ¿sí? Que lo pongamos en conocimiento a nuestro equipo de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos. Bueno, hoy hice tal cosa, hice tal otra, para ser conscientes de todo lo que hemos logrado hacer durante el día, ¿sí? Entonces, lo que habla es que, bueno, yo termino mi día porque ya sé las cosas que tenía que hacer a lo largo del proyecto, que además de repente son cosas que hago frecuentemente, lo plasmo en mi trabajo, ¿sí? Y con estos avances le muestro a mi equipo y lo visualizo, ¿sí? Lo visibilizo a través de herramientas a las cuales le estoy dando seguimiento a mis tareas, ¿sí? ¿Es la lista de cosas un anti-to-do list? Sí y no. O sea, ¿llevamos una lista? Sí. Pero no es una lista de cosas para hacer, sino una cosa de listas hechas. Y en realidad, además, lo que nos permite este feedback al final del día es ver las cosas que ya hemos realizado y en ocasiones muchas veces nos motiva porque decimos, bueno, hemos avanzado tanto, ¿sí? Hemos podido concentrarnos y realizar ciertas actividades y no se centra tanto en las cosas que quedan para hacer, ¿sí? Ayuda como poner el foco en las cosas que estamos realizando y evidenciar como equipo lo que han sido capaces de gestionar y de lograr en el día o en cierta cantidad de tiempo,
que eso se pautará entre los que estén trabajando juntos. Y a su vez, como hacemos gestión de lo que ya hemos realizado y lo que hemos podido realizar, también nos ayuda a ver qué personas están realizando qué tareas, nos ayuda a ver cómo podemos ayudarles si no las lograron completar, y a su vez nos dice en qué somos buenos, porque obviamente si en un día podemos, por ejemplo, entregar todos los prácticos, podemos decir que estamos con conocimiento del tema. Ahora, si en un día, por ejemplo, tenemos un práctico para hacer y nos lleva 5, quizás alguien nos tiene que ayudar y dedicar un poquito más de esfuerzo en contra de las actividades que están quedando pendientes. Y esta también puede ser una buena opción para gestionar nuestra productividad, ¿sí? No hay nada que sea una receta infalible, sino que hay que ir buscando cuál es la que se adapta mejor a mí, a mi equipo de trabajo, a mi trabajo en sí. Entonces, no somos una isla, nosotros trabajamos siempre más allá de que trabajemos de forma remota con otras personas, ¿sí? Interactuando de alguna forma. Y eso es lo que después veremos en las clases siguientes. Los equipos de trabajo, los roles y las formas que tenemos de comenzar a trabajar de forma colaborativa y remota. Muchas gracias a todos por su tiempo. Los espero el próximo jueves para seguir avanzando en lo que es la unidad 3. Como siempre está disponible el foro para que realicen sus preguntas o consultas. Y esta clase no tendrá práctico asociado a ella. Desde ya, muchas gracias por su tiempo.